metemos en lo psicológico. Atención si te está pasando. Mi hija, mi hijo es muy problemático. ¿De qué se trata el trastorno negativista desafiante? Mucho por charlar con Emiliano Barrera, psicólogo infantil, que ya está en línea para atendernos y qué hacer respecto a este tema. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola Emiliano. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Nos pareció muy interesante hablar de este trastorno negativista desafiante, esta hostilidad que muchos chicos presentan para su círculo chico, para su familia y también para con la escuela. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo cierto es que el tema del trastorno posicionista desafiante o trastorno negativista desafiante se lo puede ubicar o referir de las dos maneras. En realidad es un cuadro que es bastante complejo, bastante severo, diría yo, y muchas veces tiende como a confundirse con otros cuadros. Por ejemplo, lo que se denomina el trastorno por déficit atencional y hiperactividad, que es algo que por ahí la gente puede haber escuchado un poquito más, o en su defecto cuando hablamos de trastornos de conducta. Los trastornos oposicionistas desafiantes, a priori, son cuadros en donde se advierte una dificultad muy grave en el comportamiento. Esto se debe advertir por una cantidad de tiempo relativamente prolongada, al menos más de 6 meses. ¿Y qué características tienen este tipo de trastornos? Sí. Hablamos de conductas, por ejemplo, de agresividad digo, hostilidad para con otros, dificultades muy serias para aceptar límites. eh, Son personas, niños muy, como se dice, coléricos, es decir, que tienden a enfadarse muy rápidamente y con Sí. pequeñas situaciones ya rápidamente pierden el control. Tienen una intencionalidad deliberada, tal vez hacer daño o lastimar a otros. Sí. Insisto, la evaluación es muy compleja, requiere de un análisis muy minucioso porque es un cuadro de muy mal pronóstico Sí. y requiere de una revisión, digamos, interdisciplinaria y demás. Emiliano, yo me anoté algunas cosas, siguiendo lo que estabas contando recién, cuáles son por ahí los signos que dan estos chicos. Yo me anoté de leer artículos, son chicos que hacen pataletas, ¿no? Que discuten, que son vengativos, que son resentidos, decime si estoy en lo correcto o no, que molestan todo el tiempo a otros. ¿Son estos signos y características de estos niños? Sí, sí, podemos decir que sí. Lo que ocurre, Majo, que en este tipo de situaciones, a veces, a ver, yo me imagino una persona, una señora o un papá que está escuchando sobre esto y dice, mi hijo vive molestando, suele ser muy caprichoso y demás, y digamos, hay otros criterios diagnósticos que hay que tenerlos en cuenta, pero el trastorno negativista desafiante se define en gran medida por lo que vos estás diciendo, y a mí me gustaría agregar algo que por ahí en los manuales no figura, pero en mi experiencia clínica sí lo he podido observar, y es, por ejemplo, un indicador que he notado a través de este tiempo, después de 20 años de laburo, el tema del uso de malas palabras, ya desde pequeños, pero de manera excesiva, o sea, un uso, unas palabras que uno diría, ¿y este de dónde aprendió esto? ¿De dónde Claro, lo sacó? claro. Ajá. Eso es un indicador, yo te diría, que lo he podido observar en mi experiencia clínica, Sí, que también lo sumaríamos como un detalle en sí. estos trastornos TOC, que se resumen, ¿no? El trastorno posicionista desafiante, Sí. para que lo podamos tener en cuenta. Pero sí, 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 esos Emiliano, son los indicadores que ustedes mencionan. Emiliano, quería preguntarte, ¿qué pasa cuando este trastorno, esta conducta del chiquito o la chiquita, se ve hacia uno de los integrantes de la familia? Suponete, al padre, o hacia la madre, o hacia la maestra, el maestro. No es con todo el mundo, sino con algunos. Bueno, eso generalmente en este tipo de trastornos sería algo más bien improbable. Puede haber mayor intensidad o mayor frecuencia en que el niño o la niña desarrolle este comportamiento en ciertos contextos determinados. Pero en general, el patrón de comportamiento del que estamos hablando tendríamos que observarlo de una manera más global. Entiéndase, pasa con su hermano, pasa en la escuela, en mayor o menor medida, pero no
circunscripto a una situación o a un acontecimiento en particular. ¿Me explico? Ok, Anita. ok. Emiliano, sí, ¿cuál es el origen también? Si hay un origen genético, psicológico, para que esto aparezca y en qué edades suele aparecerse. Ok. Bueno, lo cierto es que hasta el día de hoy, como muchísimos trastornos vinculados a la salud mental, se desconoce el origen certero. O sea, lo que se sabe y lo que se especula más bien es que acá hablamos de una combinación de factores, ¿no? Factores ambientales y factores genéticos. Es muy difícil determinar la predominancia de algunas de estas dos variables. Y con respecto a alguna edad determinada, generalmente hablamos de la primera infancia, eso ya tenemos que ver evidencias, al menos a los 4 o 5 años, ya tenemos que ver evidencias o antecedentes de este tipo de comportamientos. Por ejemplo, que un chico de 10, 11 años comience con este tipo de comportamientos y previamente a eso no los presentaba, estaríamos hablando de otro tipo de problemas o de patologías y no podríamos pensar en un TOD o un trastorno negativista desafiante. Claro. ¿Ellos se dan cuenta del daño que hacen, Emiliano? ¿Estos niños se dan cuenta de lo que provocan en otros o no? Hay un ejemplo muy claro, leía de un niño que pisa a su mascota sin querer, la mascota se queja y él se da cuenta que lo pisó, que le hizo daño, pero obviamente empatiza enseguida y se siente mal. Pero en estos niños tal vez se dan cuenta que lo que hicieron está mal y disfrutan de eso. Es como, son dos reacciones distintas. Entiendo. Sí, en realidad lo que podría decir al respecto es que, de acuerdo al desarrollo evolutivo de los chicos, la posibilidad del desarrollo de la empatía, que sería de poder ponerme en el lugar del otro, eso en cualquier niño, todavía es muy limitado. Entonces, los chicos pueden, con el ejemplo que vos das, pueden percibir tal vez de que un niño se puso a llorar o que papá se enojó por tal o cual cosa, pero no tienen por ahí la dimensión del daño que puede estar generando con ese tipo de comportamientos de manera recurrente. Es algo como que no lo pueden manejar, pero no está esa conciencia real de decir, che, yo tengo esto, de que hago este daño y no me importa, digamos. Eso yo, de momento, no lo, o sea, al menos de mi apreciación, no lo podríamos considerar así. Sí perciben o sea, su autoestima o su autoconcepto generalmente está muy dañado porque tienen una experiencia, una vivencia de experiencias negativas o frustrantes o de desaprobación de manera recurrente. ¿Bien? Emiliano, Entonces, eso sí lo podemos observar. ¿qué puede hacer el papá o la mamá que ve todo esto y una vez diagnosticado, cómo es también el tratamiento de este tipo de chicos Sí. o de chicas? Bien, correcto. Sí, mira, el tratamiento a priori es generalmente psicológico. Ujú. La recomendación, o al menos la evidencia científica indica que la terapia cognitivo-conductual es lo más recomendable para este tipo de casos, este tipo de abordaje terapéutico. Y en caso de que el profesional lo considere pertinente, en algunos casos también puede haber alguna intervención farmacológica, ¿no? Ya sea indicada por el médico psiquiatra o el médico neurólogo, dependiendo del caso. También es importante dejar en claro que el abordaje terapéutico, esto que hablamos de la terapia cognitiva conductual, Sí. debemos entenderla como un abordaje individual para el niño, pero también se tiene que trabajar con los adultos que están en contacto y en el mundo del niño. Fundamentalmente, por supuesto, los padres requieren de orientación parental, se tiene que trabajar en eso. Los papás necesitan información, ser asesorados de cómo abordar a su hijo en casa y por supuesto también el trabajo de manera conjunta con, por ejemplo, el espacio escolar, Claro. porque en las escuelas se advierte y mucho sobre, o sea, es donde más se ve este problema de comportamiento, además de la casa, por supuesto, Claro. y la recomendación en resumen es abordaje terapéutico, orientación parental, en los casos necesarios también trabajar con la escuela y si el profesional lo considera pertinente, la interconsulta con el área de psiquiatría. Quedó clarísimo, Emiliano. Muchísimas gracias por este contacto. Te enviamos un cariño grande. Gracias, Emiliano. Un gran abrazo para todos. Un abrazo.